Estoy haciendo esta grabación porque olvidé grabar, ¿no? Uno siempre anda tareado, aturdido, ¿no? De que no me fijé que no estaba grabando, ¿no? Pero ni modo, voy a tener que empezarla de nuevo, ¿no? Un poco más rapidito para solo recordarles, ¿verdad? De lo que hablamos, pues. Nosotros estuvimos hablando, quiero ver si estoy mostrando no, estoy mal ahí, ¿no? Quiero ver si esa es si esa es la. Entonces voy a hacer una grabación rapidita porque cometí ese error, no, ni modo. Entonces yo estuve hablando en la tarde acerca de las conexiones rígidas, ¿no? Las conexiones a momento, ¿no? Que aquí decía en este párrafo de que se utiliza en edificios altos, ¿no? Que en edificios bajos se puede usar conexiones simples, acortantes, pues. Pero que ya en edificios altos hay que usar conexiones de momento. Entonces se decía de que una conexión de momento es la que es capaz de transferir momento y cortante, ¿no? Porque también se diseña de esa forma, ¿no? Es que cuando hay viento, presencia de viento en una edificación, hay que, aunque el edificio no sea tan alto o sea bajo, hay que conectar a momento. Yo les decía a ustedes que en los marcos principales, donde los marcos son los ejes fuertes, ahí hay que hacer conexiones de momento, ¿no? En las uniones entre las vías y las columnas. Y en los marcos que están en la dirección débil, pues ahí se pueden hacer conexiones simples, ¿no? Acortantes, ¿eh? Entonces mostraba un sinnúmero de conexiones que hay de momento, estas que son muy usuales en Estados Unidos. Es que esta dice de campo, o sea que se hace allá un bisel y se rellena de soldadura, ¿no? Y una placa aquí atornillada en el alma, ¿no? Esto se hace en fábrica, ¿no? Porque aquí dice, no dice no está la banderita, entonces esta placa se suelda en fábrica al patín de la columna y después se iza y se acerca izada la viga a la placa y se atornilla, ¿no? Igual cosa está aquí, ¿no? Le están indicando a uno, todas estas son soldaduras de taller, ¿no? Entonces les decía que estas son las soldaduras simples, ¿no? Acortantes, pues. Entonces les decía más adelante que se fijaran que las diferencias entre los momentos, ¿no? Internos que se dan, que se generan cuando los extremos son conexiones de momento y cuando no son conexiones, cuando son conexiones simples. Cuando son conexiones simples es como que fuera una viga simplemente apoyada, ¿no? Y cuando es conexión continua o conexión de momento, es como que tuvieras un empotre. ¿Cuál de estas dos vigas es más difícil de analizar? Y es más difícil la empotrada, la doblemente empotrada. La simplemente apoyada, esa solamente por reacciones, por estática, pues en la otra tengo que hacer uso de un método, entonces es más complicado el análisis, ¿verdad? Por otro lado, le mostraba que gano yo con hacerla rígida, ¿no? Y full restraint, ¿no? O semirrígida, ¿no? Tipo parcial, restringida parcial o simple, restringida parcial. En un diagrama momento-rotación, uno puede ver que las conexiones simples, la rotación es mucho mayor que una conexión rígida, ¿no? ¿Lo ven? Y el momento que resiste es un momento bien pequeño, ¿no? En cambio, aquí el momento es mayor y la rotación es menor, ¿no? Eso a veces favorece en los diseños. Entonces aquí mostraba una serie de conexiones que habían, que se podían lograr, ¿no? Con asiento, reticular le llaman cuando usabas un angular así de ese tipo, con asiento a superior e inferior. Y contaba también de que para esto se hace en taller, ¿no? Este tipo de soldadura se trae de taller y se iza y se acerca a la columna y se pone un tornillo de montaje, ¿no? Ese tornillo de montaje no se calcula, solo es para mantenerle en la posición y terminar de soldar aquí, ¿no?
Entonces, pues, por eso miran aquí que dice que este es de campo, ¿no? Esta soldadura que está aquí es de campo. Esta soldadura es de taller, ¿no? Ya viene soldada de la viga y entonces en el campo se hace la soldadura esta, por eso se acerca el tornillo, por eso aquí está la banderita, ¿no? Y lo mismo, pues, se enseñaba que cuántas veces es mayor el momento en la simplemente apoyada, es 3 veces. Aquí es omega L cuadrado entre 8 contra omega L cuadrado entre 4. Este momento disminuye 3 veces en la doblemente empotrada, ¿no? Por lo tanto, es probable que yo tenga ahorro. Imagínate que tenga 50 vigas que soldar. La viga es más pequeña porque el momento es 3 veces más pequeño que el momento en la simplemente apoyada, ¿no? Uno tiene que ser congruente porque si vos decidís que tu viga va a ser con conexión simple, tenés que lograr conexión simple en la obra, ¿no? Si vos decís que va a ser continua, entonces tenés que lograr eso, porque sería un gran error, ¿me entiendes? Sería un gran error que yo la calculé así, como que fuera con empotramiento y en la obra la puse así con apoyo simple, por ahorrar billete. Entonces, ahí me llevo en el saco la viga, porque aquí se incrementa 3 veces el momento, no va a aguantar, ¿no? Sería un gran error, ¿no? Tiene que ser consistente con lo que está pensando, con los cálculos que hiciste. La obra tiene que ser consistente, ¿no? Aquí está otro tipo de conexión y les decía qué tipo de conexión es esta, ¿no? Que están soldando una placa al patín de la viga con la columna, ¿no? Y miran que está ahí como biselada, ¿no? Aquí. Y hay soldadura también, cordones de soldadura en estos lados, ¿no? Entonces, es una conexión de momento, ¿no? Y aquí hay diversos ejemplos de conexiones de momento y conexiones simples como esta, que ya la hemos estudiado, ¿no? Y aquí ven un detalle, ¿ves? Entonces, más adelante le mostré que la conexión simple entre viga secundaria o viga principal, aquí está el detalle. Aquí siempre hay una holgura, una separación, no la puedes pegar. Entonces se puede ver que hay soldadura aquí. Entonces esa soldadura, esa placa se hace en el taller y se acerca nada más en la obra, en el campo, se acerca a la viga secundaria y se ponen los tornillos. Claro, por supuesto, con izaje, ¿no? Aquí pueden ver que pueden haber 2 vigas secundarias uniéndose a una viga principal y entonces se pone el mismo detalle, se hace el cálculo para ambos lados, ¿no? Y lo importante aquí de las vigas de momento o las conexiones de momento es, el primer paso es calcular T y C. ¿Y cómo se calcula C? ¿Cómo de dónde sale M? Este es M1, eso sale de un análisis. Puede ser MD y puede ser ML, puede ser M1. Entonces, este M sale de un análisis estructural. Entonces, tenés que calcular este D menos TF, ¿no? Sí, porque estás acotando al centro del espesor del patín, ¿no? Y al centro del espesor del patín, o sea que arriba se pierde medio espesor del patín, medio TF y medio TF aquí, o sea, al D, que es toda la distancia, toda la altura del patín, yo le digo D menos, perdón, todo el peralte de la viga, D menos TF, eso me da ese brazo de palanca. Y aquí descompongo en un par de fuerzas el momento este, ¿no? Una fuerza para acá y otra fuerza para acá. Van a hacer el mismo efecto que el momento, ¿no? Entonces este par que está aquí, la fuerza de arriba es una fuerza de tensión y la fuerza de abajo es una fuerza de compresión, ¿no? Y después de eso hay que calcular el área requerida de la soldadura, ¿no? De penetración, pues se calcula el área requerida como el CU entre el phi F y E, ¿no? Eso lo pueden leer en los libros porque solo hemos estudiado soldadura de filete, cómo se calculan las soldaduras de ranura, ¿no? Entonces leen un poquito para entender esta parte, ¿no? Y aquí está un ejemplo que dice que miremos la figura 21.8, la 15.18, ¿no? Aquí, y que la viga es 21 por 68, ¿no? ¿Sí? Hemos verificado que la 21 por 68 tiene un D de 21.1, un BF de 8.27, un TF de .685 y un T de 18.3 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el problema me dan MD, me dan ML, aquí está, ¿no? MD 60, ML 90, aquí lo tengo, cálculo el MU. Entonces, también, como me dicen que es 21 por 68, el D es 21.1 y el TF es .685, ¿no? Entonces, JD, yo le estoy llamando JD al brazo de palanca a esta distancia D menos TF, ¿no? JD como en concreto, pues. Entonces yo digo D menos TF, eso es 20,415, ¿no? El FI es 50, aquí me lo dijeron, el FI es 50 KSI, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo calculo? CU es igual a TU, T y C, ¿no? Yo tengo M1, entonces yo tengo CU y TU. Entonces calculo uno de ellos, ¿no? TU es MU entre JD, entre el brazo de palanca. O lo que es lo mismo, TU por JD es igual al momento último, ¿no? Sí, este par de fuerzas, ¿no?
Entonces, sustituyendo MU aquí que tengo de 216 entre JD, que es 20,415, eso me da 126,965, ¿no? Entonces, el problema dice que hay que calcular un área de soldadura, de ranura, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el TU en 0.9 del FY, ¿no? El FY es 50. TU lo acabamos de calcular 126, sustituyo y eso me da un área de soldadura de ranura 2.81. Teniendo el área de soldadura de ranura, solo voy a calcular el ancho requerido, ¿no? Porque alguien me puede decir, ¿y qué? ¿Pero qué pasa si yo tiro toda la soldadura de ranura en todo el ancho BF? Y ahí que vas a gastar más dinero y tal vez no es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un ancho, te digo. ¿Y cómo calculas ese ancho? El área de la soldadura entre TF. Es decir, TF es el espesor de la soldadura, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el espesor es .685, entonces se agarra el .685 de espesor, ¿no? Entonces yo agarro ancho de requerido, A de soldadura, ranura, TF. Porque el TF es porque en todo el TF se va a llenar en la ranura, ¿no? De soldadura, en todo el espesor, ¿no? Por eso se pone el TF ahí. Ancho requerido, sustituye el área 281 por el TF, que es .685, y eso me da 4.1119 pulgadas, ¿no? Ese es el ancho requerido. Es mucho menos que 827, ¿no? Que es el BF. No es necesario tirar soldadura en todo el ancho, ¿no? Pero aquí ellos dicen de que le van a tirar en 5 pulgadas, ¿no? Pueden ver aquí la conclusión, ¿no? Ellos le da 412, que es menor que BF, dice. Ah, ¿qué pasa si me hubiera dado 10 pulgadas del ancho de la ranura, de soldadura? Y ahí, ¿cómo le vas a soldar en el aire? No sirve, tiene que ser menos que el BF, entonces es correcto, ¿no? Entonces dicen, vamos a hacer una conclusión de esta primera parte, ¿no? De la conexión del patín de la viga al patín de la columna, ¿no? Por soldaduras de ranura, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer un ancho de soldadura de 5 pulgadas, 5 pulgadas, y asumimos un electrodo de 70, dice. Entonces ya tenemos soldado el patín. Ahora viene otra parte, ¿no? Que es la parte de conectar el alma, ¿no? O sea, por cortante, pues. Entonces, ¿qué pasa? Por cortante es todo lo que ya habíamos estudiado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la resistencia de la soldadura. ¿Y cómo calculamos la resistencia de la soldadura? Como FNW por AWE. Entonces yo calculo aquí, yo digo, la soldadura es el electrodo es F70, ¿no? Yo digo, ese es 70. FNW, ¿cómo calculo FNW? En todos los problemas de los otros días lo hemos hecho. .60 es el F último, ¿no? El .60 por 70 es 42, ¿no? Y se está asumiendo un espesor, si se fijan, se está asumiendo un ensayo de filete de 1/4 de pulgada, ¿no? 1/4 de pulgada. ¿Cómo creen que se calculó este ancho, este espesor de la soldadura? Ese tamaño de la soldadura. Tal vez viendo el tamaño mínimo, el tamaño máximo de la soldadura, como hemos hecho en los otros ejemplos. Ah, bien, entonces yo calculo AW, que es el área de la soldadura de filete, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese? Como .700 por W. Entonces eso da .177, ¿no? A ver, aquí parece que tengo como un error, ¿no? Porque 1/4 por .707, ¿no? Ah, sí, ahí está bien, ¿no? El .777. Después calculo la resistencia de la soldadura, que es FNW por AW. Yo me la tengo FNW calculado aquí, tengo AW aquí, calculo. Eso da 7.424, ¿no? ¿Dónde está eso aquí? 7.42 pulgadas. 7.42 pulgadas. Acuérdense que el phi, el factor de reducción de capacidad en la soldadura de corte, no es .75. Entonces calculo phi RN, que es la resistencia de diseño de la soldadura. Esta es la resistencia nominal y esta es la resistencia, cuando aplico phi, es la resistencia de diseño, ¿no? Entonces la resistencia de diseño me da 5.568 kg por pulgada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos me dan una fuerza cortante, ¿no? Este RD y este RL es el cortante por carga muerta y el cortante por carga viva. ¿Cómo lo saco? De un análisis estructural. Entonces yo digo, entonces calculo el cortante último, ¿no? Yo lo estoy poniendo no como R, como ellos, yo lo estoy poniendo como cortante. Cortante en D, cortante en L, 20 kip. Entonces calculo el cortante último, ¿no? Cortante último da 56 kip. Entonces yo digo, si tengo una resistencia de soldadura que es 556 kip en 1 pulgada, 56 kip, ¿cuánta longitud de soldadura necesito? Una regla de 3, ¿no? 56 por 1 entre 5,58. Entonces la longitud de la soldadura requerida va a ser BU entre phi RN, ¿no? 10.058, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo que a cada lado voy a tirar 5.5 pulgadas, como dicen ellos aquí, ¿no? 5,5 pulgadas, pues.
No pasa nada. 5,5 a un lado y 5,5 a otro lado es 11 pulgadas de soldadura. Aquí tenemos 10,058. Estamos bien. Eso es todo, ¿no? Aquí voy a terminar el video, pues cometí el error de no grabar y tuve que volverlo a hacer, ¿no? Ahí me disculpan, ¿no?